Cuarto, la Nueva España es un espacio para finales del siglo XVIII, la primera década del siglo XIX, es un espacio con enormes posibilidades de generar riqueza. Es más, es una de las grandes economías del Atlántico de aquella época. Con posibilidades de generar riquezas a nivel de Francia, de Inglaterra o de Estados Unidos en aquel momento. Pero ¿qué sucede? La política española se apropia de la riqueza de la Nueva España. De esto no se da cuenta la gente, porque generalmente esto no es algo que se percate, y mucho menos en aquella época, que se percate uno inmediatamente. Pero a poco se va generando la idea de por qué, si tenemos tanta plata, por qué si tenemos tantas tierras fértiles, y me refiero, si ustedes quieren, nada más a la zona del Bajío y a la zona de Michoacán y a los valles de Puebla y a los valles de Toluca y de Cuernavaca, y no sé qué tantos lugares hay de tierra fértil. Si producimos bienes que no se producen en otras partes del mundo, como es la grana cochinilla, como es todos estos bienes que pudiéramos considerar exóticos, ¿por qué vivimos en tanta pobreza? De eso se viene dando cuenta la gente poco a poco. Y entonces empieza a aparecer fenómenos, y ya me estoy refiriendo a los años inmediatamente anteriores a la Guerra de Independencia, al inicio de la Guerra de Independencia. Empiezan a aparecer fenómenos muy familiares para nosotros, como por ejemplo la delincuencia. La delincuencia es una forma de protesta social. No es porque a la gente le guste violar la ley nada más porque sí, es porque está descontento de una situación, ¿no? Esto ponía muy nerviosa a la autoridad y entonces empezaba a actuar en contra del propio pueblo que se supone que debe de defender, ¿verdad? Conclusión. La Guerra de Independencia de Nueva España no tiene un solo origen. No es de origen económico, no es mucho menos de origen fiscal, ni siquiera es de un origen netamente social, o sea, que haya habido diferencias de clases, sí las había, pero que hubiera habido lucha de clases, por ejemplo, como luego las hubo en Yucatán, la guerra de castas y todo ese tipo de cosas. En realidad es una serie de elementos políticos, sociales, económicos, externos, que se vienen gestando desde mediados del siglo XVIII y que requirieron de una serie de medidas, sí muy mal aplicadas a finales del periodo borbónico, me refiero más o menos desde los años 90 hasta 1804, que fue el decreto de consolidación de vales reales, una serie de medidas mal adoptadas y lo que yo creo que fue el fuego que encendió la mecha, que fue la crisis política que vivió la monarquía española en 1808. Cuando los novohispanos se enteraron que se habían quedado sin rey, se preguntaron, ¿y entonces quién nos manda? Y en el camino se percataron, primero, que podían luchar en contra de un mal gobierno. Y en el camino, años después, esto fue el movimiento de Hidalgo, podríamos llamarlo así, y en el camino, años después, se dieron cuenta que era mejor independizarse de España porque ellos solos podían con su propio gobierno. Gracias.